Te voy a platicar las 6 etapas que integran el ciclo del cambio en las empresas, así como los sentimientos, pensamientos y acciones que en cada una de ellas se experimentan, ayudándote a identificar en qué etapa te encuentras tú y cada uno de los integrantes de tu equipo de trabajo, lo que te permitirá transitarlo de forma consciente, obteniendo lo más pronto posible los beneficios que todo cambio conlleva. Pero antes, te pido que si encuentras interesante y útil la información del video, suscríbete al canal, ya que nos ayudaría muchísimo para continuar generando contenido y tú lo recibas de primera mano. Las consultoras y facilitadoras corporativas sobre manejo del cambio, Ann Salerno y Lily Brock, durante la primera década del siglo XXI, crearon un modelo donde representan a través de 6 etapas secuenciales y predecibles el ciclo del cambio, modelo que hasta la fecha se mantiene vigente. La primera etapa del ciclo del cambio es la pérdida. Ya sea que el cambio sea grande o sea pequeño, a cierto nivel, todos los seres humanos reaccionamos de la misma forma, debido a que existe una pérdida del status quo. En las organizaciones, al enfrentar el primer momento o anuncio de un cambio, es muy probable que nos preocupemos de nuestro futuro. Calculemos el posible daño potencial en nuestras vidas, dentro y fuera del trabajo, y sin importar qué tan sofisticados somos, una parte de nosotros entra en el modo supervivencia. Obviamente, la intensidad de la reacción está ligada a la magnitud del cambio, pero si es un cambio bomba, lo más seguro es que la primera respuesta sea más emocional que analítica. El sentimiento que se vive es el temor, y es un temor a lo desconocido. Las cosas pueden cambiar para bien o para mal, pero justo en esta primera etapa no sabemos hacia dónde iremos. Perdimos el control de las cosas y por ende la seguridad. El pensamiento es cauteloso, ya que estamos en modo evaluación. Buscamos información para obtener respuestas. El riesgo es permanecer demasiado tiempo cauteloso, ya que esa cautela se podría convertir en suspicacia o peor, en paranoia. Nuestro accionar en esta etapa es casi nulo. Se puede decir que nos paralizamos, poniendo toda nuestra atención al cambio. Nuestro semáforo está en rojo y no por un peligro, sino a semejanza de un semáforo de tránsito, estamos detenidos. Para salir de esta etapa es necesario crear una sensación de seguridad. La recomendación es poner en blanco y negro el cambio, escribir de la forma más resumida posible qué está pasando y cómo te afectará, tanto ahora como en las próximas 3 a 6 semanas. Al saber a qué te estás enfrentando, te dará esta sensación de control, al mismo tiempo que podrás diferenciar entre los temores reales y los miedos infundados. La segunda etapa del ciclo del cambio es la duda. El sentimiento en esta etapa es el resentimiento que surge al darnos cuenta de que el cambio es un hecho, lidiar con todas las dudas que esto conlleva. La tendencia es juzgar que el cambio no es conveniente, que es injusto, y aunque muchas veces sí puede llegar a ser injusto, tenemos que entender que es poco probable que este juicio mejore las cosas. Pensamos de forma escéptica. Las dudas dominan el pensamiento. Un escepticismo que nos hace buscar información, valorar la verdad y basar las conclusiones solo a través de la evidencia obtenida. Este sería el escepticismo bueno, pero también está la otra vía, el escepticismo malo, el tener una conclusión predeterminada, en donde se toma una postura y sin importar la información, se rechaza cualquier cambio. Actuamos con resistencia, una externa, cuando de forma directa declaramos la guerra al cambio y defendemos a capa y espada el regresar o no salir de lo que conocemos como las viejas formas. Y la otra es la interna, la que sin declararlo abiertamente, pero sí con nuestro comportamiento y actitud, resistimos a avanzar en el proceso. Siguiendo con el símil del semáforo mencionado en la primera etapa, aún sigue en rojo. Seguimos detenidos. Lo que nos ayuda a salir de esta etapa es estar abierto a averiguar la pura verdad. Revisar constantemente el resumen que emitimos en la primera etapa sobre lo que está pasando y cómo nos afectará, pero cada vez con mejor y mayor información. El objetivo es discernir entre hechos y ficción. La tercera etapa del ciclo del cambio, inconformidad. El sentimiento en esta etapa es la ansiedad, ya que aún no tenemos el control de las cosas. Existen muchas responsabilidades nuevas que asumir y situaciones que organizar y resolver. El pensamiento es confuso, ya que nos surgen las preguntas, ¿y ahora qué? ¿Y luego qué sigue? ¿Y cómo me voy a ocupar de todo esto? Problemas y más problemas, todo parece un conflicto. La forma de actuar es improductiva. Entender los nuevos roles, procesos y formas de actuar nos llevan a ser menos productivos que antes.
Nuestro semáforo ya se encuentra en amarillo. Ya nos empezamos a mover, aunque a muy poca velocidad. Para salir de esta etapa, es muy importante encontrar nuestras motivaciones, el por qué nos movemos, evaluar y entender las curvas de aprendizaje de las nuevas formas y ya no dar marcha atrás. La cuarta etapa del ciclo del cambio, el descubrimiento. El sentimiento es el de anticipación. A pesar de que aún no estamos del otro lado, sí existe una sensación de un poco más de esperanza, nuevos ritmos, diferentes intercambios, posibilidades. No existen garantías, nunca las hay, pero sí se puede ver una luz al final del camino. Nuestro pensamiento es más útil, aportamos ideas y aceptamos las ideas de otros para ampliar nuestro enfoque. Ya no todo es un problema, se ve más como un reto. Se empiezan a encontrar las ideas creativas que nos ayudan a mejorar las nuevas formas. Actuamos de forma energética, trabajamos con el cambio y no contra él. Nuestro semáforo aún está en amarillo, avanzamos lento, pero ya de forma constante. La quinta etapa del ciclo del cambio, la comprensión. A pesar de que existe incertidumbre en lo que vendrá, la comprensión de la situación nos regresa cierto control de las cosas. Por lo mismo, nos da seguridad. El sentimiento es de confianza. En esta fase se percibe seguridad. La moral es alta. El pensamiento es pragmático. Vemos las cosas desde varios ángulos y pensamos con flexibilidad. Se actúa de forma productiva. Ya no solo se piensa en transitar el cambio, sino que se empiezan a establecer las metas. Nuestro accionar es constante, sin subidas y bajadas abruptas. La motivación se hace más profunda. El semáforo está en verde, se avanza a velocidad normal. La sexta etapa del ciclo del cambio, la integración. La última etapa se da cuando un nuevo status quo nace, la integración de las viejas formas con las nuevas formas. Nuestro sentimiento es de satisfacción, de bienestar, de haber superado el cambio. Pensamos de forma enfocada, tenemos en mente la imagen general y caminamos hacia ella. Actuamos generosamente. No es que todos nos volvamos unos santos en esta etapa, sino que dejamos el egoísmo de pensar solo en cómo nos afectaba el cambio a nosotros de la primera etapa y nos acercamos más a una perspectiva amplia hacia acciones generosas antes que egoístas. Nuestro semáforo está en verde. No solo avanzamos rápido, sino que podemos lograr máximas velocidades. Hemos transitado por todo el ciclo del cambio. Los emprendedores, empresarios y líderes de las organizaciones son agentes de cambio per se, por lo que viven en constante creación y cambio. Pero debes de entender que no todos van transitando por el ciclo de cambio a tu velocidad. Tenemos distintos tiempos de adaptación y el nivel de afectación en unos puede ser infinitamente superior que en otros. Al final, el éxito en un proceso de cambio en las organizaciones lo hacen las personas que se comprometen con el cambio. Tu reto es saber comunicar lo que se espera y entender en qué etapa se encuentran los miembros de tu equipo para ayudarlos a transitar por todo el ciclo. Pero como siempre, lo más importante es tu opinión y experiencia, por lo que sería sensacional que nos compartieras algún comentario de cómo has manejado los cambios en tu organización, qué obstáculos has encontrado al intentarlos, o si crees que el conocer las etapas del ciclo de cambio te pueden ayudar en el manejo de cambios importantes en tu empresa.